Buenos días, nosotros somos alumnos del Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán, de la carrera de Ingeniería Mecatrónica. A nosotros nos tocó exponer el tema bosquejo del método de la materia Taller de Investigación 1. Somos alumnos del quinto semestre y el equipo está conformado por Immanuel Cruz Sánchez, Brian Antonio, Abel Martínez González y José Armando Sánchez Sandoval. Nos vamos a exponer el tema bosquejo del método. Para el desarrollo del método debe de presentarse un bosquejo de la manera en que se propone llevar a cabo la investigación. Cuanto más completo sea el bosquejo, más fácil se desarrollará la investigación. El método es un conjunto de acciones desarrolladas según un plan preestablecido con el fin de lograr un objetivo. Determinación del universo y obtención de la muestra. Es necesario conocer estos tres conceptos. El primero es universo. El universo es el conjunto de personas, cosas o fenómenos sujetos a una investigación que tienen algunas características definitivas. Una muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán los datos y que tiene que definirse o delimitarse de antemano con precisión. Esta deberá ser representativo de dicha población. Y una población es aquella a partir de la cual se extrajo la muestra y sobre la cual se puede establecerse la conclusión. Tenemos 5 pasos en la selección de una muestra. Siguiendo el esquema de Skinner y Taylor, los siguientes pasos son los que se utilizan para definir una muestra. El primero, tenemos que definir una población. El segundo, tenemos que identificar el marco muestral. En el tercero, tenemos que determinar el tamaño de la muestra. En el cuarto, hay que elegir un procedimiento de muestreo. Y en el quinto, tenemos que seleccionar una muestra. Uno de los aspectos fundamentales para la realización de una investigación es la necesidad de conocer ciertas características de la población objeto de estudio, a las cuales se les conoce como variables y pueden ser de tipo cuantitativo o cualitativo. Tenemos lo que son tipos de muestra. Básicamente categorizamos las muestras en dos grandes ramas, las muestras no probabilísticas y las muestras probabilísticas. Primero vamos a definir lo que son las muestras probabilísticas. Una muestra probabilística son todos los elementos de la población que tienen la misma posibilidad de ser escogidos y que se obtienen definiendo las características de una población y el tamaño de la muestra, y por medio de una selección aleatoria o mecánica de las unidades de análisis. Imagínese el procedimiento para obtener el número premiado en un sorteo de la lotería. Ese número va a estar formado en el momento del sorteo. En las loterías tradicionales, a partir de las esferas con un dígito que se extraen, después se tienen que revolver mecánicamente hasta formar el número, de manera que todos los números tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Tenemos lo que son los tipos de muestreo en muestras probabilísticas. El primero es el muestreo aleatorio simple, abreviado es más. Consiste en seleccionar n elementos de los n que conforman la población de forma que todos ellos tengan la misma posibilidad de ser escogidos para integrar la muestra. Las características de la selección. Primero se tiene que disponer de una lista numerada de los n integrantes, del número de integrantes de la población. Después hay que seleccionar de forma aleatoria cada uno de los integrantes de la muestra, y la población tiene que ser bastante homogénea en lo que respecta a la variable en el estudio, y con ello que sea posible obtener el listado de los elementos de la población.
Tenemos lo que es un muestreo aleatorio estratificado, sus siglas son MAE. Este consiste en dividir el conjunto N de elementos de la población en varios subconjuntos o estratos, de tal forma que cada estrato formado sea internamente homogéneo. Una vez formados estos estratos, se escogen aleatoriamente los elementos a estudiar en cada uno de ellos. Las características de la selección. Aquí sus integrantes se parecen mucho entre sí. Tenemos un muestreo sistemático que consiste en seleccionar aleatoriamente un cierto número que en este caso le llamaremos I, que designará en una lista o población de n elementos al primero que va a formar parte de la muestra. Tenemos la característica de selección. Aquí no debe de existir una relación entre la variable a estudiar y la forma en que se encuentra distribuida la población. Y tenemos un muestreo por conglomerados. Este consiste en dividir el conjunto de elementos en subconjuntos llamados conglomerados, cuya característica es que internamente son heterogéneos en lo que se refiere a la variable en estudio. Y tenemos la característica de la selección. Esto facilita la investigación porque estudia muestras grandes. También se le conoce como muestreo de áreas. Muestras no probabilísticas. Aquí la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o de quien hace la muestra en este caso. Estas dependen del proceso de toma de decisiones del investigador o de un grupo de investigadores, y desde luego las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación. Tipos de muestreo en muestras no probabilísticas. El primero es muestreo por conveniencia. Este consiste en seleccionar una muestra de la población por el hecho de que sea accesible. Es la característica de selección? Que el objeto de estudio da información valiosa en muchas circunstancias, especialmente cuando no existen razones fundamentales que diferencien a los individuos que tenemos accesibles de los que forman nuestro total de población. El otro es muestreo por bola de nieve. Aquí los individuos seleccionados para ser estudiados reclutan a nuevos participantes entre sus conocidos. Y nuestras características de selección, el primero es que describe el proceso por el que un individuo invita o refiere a otro para que participe. Identifica colectivos o organizaciones para facilitar el acceso a unos individuos iniciales que cumplan con el rasgo de estudio. El otro es obtención de contactos iniciales y pedirles participación. Y el último sería solicitar el acceso a otros contactos. El siguiente sería muestreo discrecional. Aquí, es una técnica de muestreo no probabilístico donde nuestro investigador selecciona las unidades que serán muestra en base a su conocimiento y su juicio profesional. Y aquí nuestras características de selección serían que utiliza un número limitado de individuos en el cual posee un rasgo de interés especial. La otra sería que es la única técnica de muestreo viable para obtener información de un grupo muy específico de ciertas personas. El siguiente es muestreo por cuotas. Este consiste en predeterminar la cantidad de elementos de cada categoría que habrán de integrar una muestra. Por categoría que habrán. Así mismo se pueden asignar una cuota de 50 hombres y 50 mujeres en una muestra de 100 individuos. Bueno, este sería un ejemplo en el cual se asume que es la distribución total de la población. Por más que esa presunción llegue a ser válida o no válida, no deja de existir cierta arbitrariedad en este modo de proceder, por lo que la rigurosidad estadística de las muestras se reduce considerablemente. El siguiente tema es el 2.7.2, que es la determinación del tipo de estudio o
tipo de investigación. Tipo de estudio. Según el nivel de nuestro conocimiento científico que se puede realizar mediante la observación, descripción o explicación al que espera llegar nuestro investigador, se debe de formular el tipo de estudio. Esto quiere decir que es el acuerdo al tipo de información que se espera obtener, así como el nivel de análisis que deberá realizar. También se tendrán en cuenta los objetivos y las hipótesis planteadas anteriormente. Aquí en este paso se visualiza de manera práctica y concreta al responder preguntas. Asimismo, se cubren objetivos. El siguiente sería seleccionar o desarrollar uno o más diseños de investigación y posteriormente aplicarlos en el contexto particular. El tercero es que existe una relación con el problema, hipótesis y objetivos planteados anteriormente. Tipos de estudio. Tenemos 4 tipos de estudios que son los exploratorios, descriptivos, correlacionales y los explicativos. Los estudios exploratorios, estos determinan y asimismo identifican áreas, ambientes, contextos o situaciones de estudio y relaciones potenciales entre las variables. ¿Cuál es el objetivo del estudio exploratorio? Que examina un tema o problema de investigación poco estudiado o que nunca se había abordado. El valor que tenemos en este tipo de estudio es que estudiamos fenómenos desconocidos, obtenemos información para realizar la investigación de un contexto particular, investigamos nuevos problemas, se identifican conceptos o variables premisorias y se establece prioridad de investigaciones futuras o sugerencias de afirmaciones o postulados. Y este tiene la finalidad de generar tendencias investigativas dentro del campo de estudio en donde se desarrolle nuestro tema. Para definir ese estudio se necesitan responder a esto las siguientes cuestiones, que serían: el estudio que propone tiene pocos antecedentes en cuanto a su modelo teórico o a su aplicación práctica, es decir, al estudio que nosotros realizaremos no tenga tantos antecedentes para que con nuestra investigación generemos más antecedentes y con esto a su vez nuevas incógnitas para después ser resueltas por nosotros mismos. La siguiente, que sería que nunca se han realizado otros estudios sobre el tema, es decir, que seamos los primeros en el estudio y análisis sobre un tema nuevo para después de esto otras personas se basen en ello y generen nuevos modelos de investigación. Otra pregunta que ayuda para definir el estudio es buscar una recopilación del tipo teórico por la ausencia de un modelo específico referido a un problema de investigación. Es decir, lo que buscamos en este caso son problemas que ya existan y crear hipótesis sobre el mismo. Y la última cuestión, que sería: ¿considera que su trabajo podría servir de base para la realización de nuevas investigaciones? Es decir, con lo primero que ya mencioné, que generando incógnitas de nuestra investigación podamos brindar otros objetos de estudios a nuevos investigadores. Otra característica que tiene el investigador es que debe tener con claridad acerca del nivel del conocimiento científico desarrollado previamente por otros trabajos de investigadores. Es decir, que nos debemos de basar en otros tipos de artículos, otros tipos de investigaciones para llevar a cabo el nuestro, y con esto tengamos 9 análisis muy críticos en cuestión de nuestro desarrollo. El estudio descriptivo.
El propósito del estudio descriptivo como tal es especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población. El valor. Como valor muestra como precisión las dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación. Tenemos a continuación un ejemplo que dice: un censo nacional de población es un estudio descriptivo. Su objetivo es medir una serie de características de un país en determinado momento, aspectos de la vivienda, número de cuartos y pisos, si cuenta o no con energía eléctrica y agua, que si está entubado o no, número de paredes, combustible utilizado, tendencias, a quién pertenece, si se basa en si es terreno propio, es terreno rentado o es de algún otro familiar, etcétera, en los bienes que tiene, en los ingresos que mensualmente tiene la familia como tal, en la alimentación, en los gastos que se puedan generar durante ese mismo mes, si, si esto es perdurable o no. En este caso, el investigador elige una serie de conceptos a medir que también se denominan variables. Después de lo que se mide, los resultados sirven para describir el fenómeno llamado interés. El propósito de este es la delimitación y hechos que conforman el problema de investigación. Es decir, como principal punto es establecer características demográficas de las unidades investigadas. Como siguiente punto es identificar formas de conducta que se encuentran en el universo de investigación. El siguiente paso o punto es establecer comportamientos concretos y como último paso es descubrir y comprobar la posible asociación de variables de investigación. De acuerdo con los objetivos planteados, el investigador debe señalar el tipo de descripción que se propone realizar. Comparte técnicas de recolección e información como la observación de entrevistas y cuestionarios. Puede concluir con hipótesis de tercer grado formuladas a partir de conclusiones a las que pueda llegarse por información obtenida. Es decir, los estudios describen la frecuencia y características más importantes de un problema. Para hacer estudios descriptivos hay que tener en cuenta dos elementos fundamentales, que son muestra e instrumento, que son previamente ya mencionados. Para esto debemos de responder algunas interrogantes de se propone identificar elementos y características del problema de investigación. Busca hacer una caracterización de hechos o situaciones por los cuales se identifica un problema de investigación. El problema que usted plantea y los hechos que comprende abarcan formas, comportamientos sociales, actitudes, creencias, formas de pensar y actuar de un grupo. Espera que los resultados de su investigación sean base para la formulación de nuevas hipótesis a partir de las cuales se inicia un conocimiento explicativo. Con esto llegamos al estudio correlacional, que tiene como propósito la relación que existe entre dos o más conceptos variables en en un contexto particular. Miden dos o más variables que no se pretenden ver si están o no relacionadas en los mismos sujetos. Posteriormente, se analiza la correlación. Saber cómo se comportan un concepto variable al conocer otras. Existe la correlación positiva, que tiene como valores altos en una variable
mostrarán valores elevados en la otra variable, y la correlación negativa, que son los valores elevados en una variable, que mostrarán valores bajos en la otra. Tenemos un ejemplo de cada una. De la positiva son el ejemplo: los estudiantes que estudiaron más tiempo para el examen obtendrán una calificación alta. Y para la correlación negativa dicen: quienes estudiaron más tiempo para el examen de estadística tendrán a obtener una calificación baja. El riesgo de correlaciones falsas. Para que exista un riesgo de correlaciones falsas, puede darse el caso de dos variables que están aparentemente relacionadas, pero que en realidad no lo están. Un ejemplo: a mayor estatura, mayor inteligencia. No podríamos decir que la estatura está correlacionada con la inteligencia, aunque los resultados del estudio así lo indicaran. Lo que sucede es lo siguiente: la madrugación está asociada con las respuestas a prueba de inteligencia de los niños de 12 años en promedio más altos. Han desarrollado mayores habilidades cognitivas para responder a la prueba: comprensión, asociación y retención. Los niños de 11 años, y estos a su vez las han desarrollado en mayor medida que los de 10, y así sucesivamente. El propósito en general. El propósito busca responder causas de eventos y fenómenos físicos y sociales, explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables. El tipo de alcance de estudio es dar a conocer las intenciones del electorado, indicando una encuesta de opinión antes de que se lleve a cabo la elección. ¿Cuántas personas van a votar? El otro es cuántas personas van a votar por los candidatos y relacionar con los conceptos como edad y género de los votantes o magnitud del esfuerzo propagandístico que realizan los partidos a los que pertenecen los candidatos. El último es señalar por alguien que habría que votar por un determinado candidato y otras personas por los demás. Estudios descriptivos. ¿A cuánta inseguridad se exponen los habitantes de Madrid? ¿Cuántos asaltos han habido en promedio diariamente durante los últimos 12 meses? ¿Cuántos robos a casa-habitación? ¿Cuántos asesinatos? ¿Cuántos robos a comercios? ¿Cuántos robos de vehículos automotores? ¿Cuántos lesionados? Estudios explicativos. Los empresarios mexicanos que opinan de las tranzas impositivas hacendarlas. Estudios correlacional. El alcoholismo en los esposos genera mayor número de abandonos y divorcios que el alcoholismo en los maridos en los matrimonios de clase alta y origen latinoamericano que viven en New York. Estudio explicativo. ¿Cuál es la razón o cuáles son las razones por las que determinan programas tuvo el mayor teleauditorio en la historia de la televisión de cierto país? Tipos de investigación.
Existen muy diversos tratados sobre las tipologías de la investigación, la conservación para aceptar las diferentes tipologías sugieren sustituciones confusas en estilos, formas, enfoques y modalidades, en riesgos y desde un punto de vista semántico. Los tipos son sistemas definidos para obtener el conocimiento. Se presenta una síntesis de los tipos mostrados por los diferentes autores sobre el tema. Según la fuente de información, investigación documental, investigación de campo, según la extensión de estudio, investigación censal, investigación de caso, encuesta, según las variables, experimental, casi experimental, simple y compleja, según el nivel de medición, investigación cuantitativa, investigación cualitativa, investigación cuantitativa, investigación descriptiva, investigación explicativa, investigación inferencial, investigación predictiva, según las técnicas de obtención de datos, investigación de alta y baja, estructuración, investigación participante, investigación participativa, investigación proyectiva, investigación de alta o baja interferencia. Según la ubicación temporal, investigación histórica, investigación longitudinal o transversal, investigación dinámica o estática. Según el objeto de estudio, investigación pura, investigación aplicada. Métodos de la investigación. Métodos de la investigación es el procedimiento riguroso formulado de una manera lógica que el investigador debe seguir en la adquisición del conocimiento. El modelo lo constituye el conjunto de procesos que el hombre debe emprender en la investigación y demostrar de la verdad. El método se refiere a los procedimientos que se pueden seguir con el propósito de llegar a demostrar la hipótesis, cumplir el objetivo o dar una respuesta concreta al problema que identificó. Se empieza por definir el punto de partida que se va a obtener en el primer instante. Si parte de situaciones concretas y empieza a encontrar información de la misma parte analizada con un marco teórico general, va a referirse a la inducción si parte de situaciones generales explicadas por un marco teórico general y va aplicada a una realidad concreta. Su objetivo de investigación va empleada la deducción. Lo importante es que tenga claro de dónde sale el conocimiento y a dónde espera llegar. El método que espera seguir en la investigación debe hacerlo siempre referido al problema planteado. El método científico es el procedimiento conjunto
de procedimientos que se utiliza para obtener conocimientos científicos. El modelo de trabajo o pauta general que orienta la investigación. El método para la obtención del conocimiento denominado científico es el procedimiento riguroso, de orden lógico, cuyo propósito es demostrar el valor de verdad del cierto enunciado. El vocablo método proviene de las raíces met, que significa meta, y odos, que significa vía. Por tanto, el método de la vía para llegar a la meta, método y metodología son dos conceptos diferentes. El método es procedimiento para lograr el objetivo. Metodología es el estudio del método. Observación. Un procedimiento importante en la investigación científica puede entenderse como el proceso mediante el cual se percibe deliberadamente ciertos rasgos existen en la realidad por medio de un esquema conceptual previo y con base en ciertos propósitos definidos, generalmente por una conjuntura que se quiere investigar. Las observaciones suponen unas condiciones especiales. Debe servir para lograr resultados de los objetivos planteados en la investigación. Debe ser planteada de una manera sistemática. El investigador debe definir qué quiere observar y cuáles son los posibles resultados. Debe ser controlada sistemáticamente por el investigador y esté relacionada con proposiciones teóricas referidas al objetivo de investigación. Por ello, quiere observar, debe conocer el fondo, el marco teórico sobre el cual fundamenta su investigación. Algunos métodos de conocimiento. La amplitud de criterios en la forma de investigación ha producido diferentes métodos para obtener el conocimiento. Algunos de los más usados son inducción, deducción, análisis, síntesis, experimento, explicación, axiomas, estructura. Introducción, deducción. La inducción consiste en ir de los casos particulares a la generalización. Se inicia por la observación de fenómenos particulares con el propósito de llegar a conclusiones y premisas generales. La deducción, en ir de lo general a lo particular. Se inicia con la observación de fenómenos generales con el propósito de señalar la verdad particulares. Análisis y síntesis. Análisis y síntesis son procesos que permiten la investigación conocer la realidad. El análisis maneja juicios. Es un proceso de conocimientos que se inicia por la identificación de cada una de las partes que caracteriza una realidad. Podrá establecer la relación causa-efecto entre los elementos que componen el objetivo de investigación. La síntesis consiste los objetivos como un todo, la interrelación de los
elementos que identifica el objeto. El método que emplea el análisis y la síntesis consiste en separar el objetivo de estudios en dos partes y, una vez comprendido su esencia, constituir en todo. Análisis y síntesis son dos procesos que se completan en uno. Experimentación. El método experimental ha sido uno de los más resultados han dado. Aplicar la observación de fenómenos que en un primer momento es sensorial. Con el pensamiento abstracto se elabora la hipótesis y se diseña el experimento, con el fin de reproducir el objeto de estudios controlado el fenómeno para probar la validez de la hipótesis. Explicación. Consiste en elaborar modelos para explicar el porqué y el cómo del objetivo de estudios. Se explica la explicación sistemática. Axioma. Utiliza símbolos a los cuales asignan valor. El método axiomático, la representación simbolizada de una multiplicidad de objetos, permite el análisis de los fenómenos. Estructura. Considera como el elemento de estudio de la estructura de los objetos, la cual es inherente a elementos y sistemas. La estructura tiene un significado propio independientemente de sus elementos.